Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión del conversatorio en torno a la exposición virtual Reencuentro. Antes que nada, agradecemos la asistencia de que nos estén viendo a través de sus pantallas. Y bueno, esta noche vamos a tener como invitados a Héctor Polaco, a Karina Quesada y a Michelle Marrot, que es la segunda parte de los expositores que nos acompañaron durante esta muestra virtual. Vamos a dar inicio. Les pido a los artistas invitados y a mi compañera Jimena si pueden prender sus cámaras para que todos podamos conocernos. Y bueno, voy a dar la presentación como tal. Ok, yo soy Luis Robles, soy parte del colectivo Algo con Azul. Les voy a presentar a los tres artistas que nos acompañan hoy. En primera instancia tenemos a Héctor Polaco. Él es estudiante de Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tiene cierta inclinación en el área de la diplomacia cultural. Él tiene un gran gusto por la cultura, la investigación, la sociología, el arte, la historia en general. Y bueno, a pesar de que como tal él no se dedica a las artes o no tiene mucha experiencia, tiene un gran interés por la parte de la fotografía, la pintura en acuarela, la escritura, perdón, y ha desarrollado ciertas habilidades para desenvolverse en estas áreas. Mantiene él una gran conexión con la naturaleza, que es justo lo que lo ha inspirado a crear obras y también que son las obras que presenta en esta exposición. Por otro lado tenemos a Karina Quesada. Ella es artista plástica de Minatitlán, Veracruz. También ella es egresada de la licenciatura en Artes Plásticas de la UAP. Y bueno, ella fue galardonada con el Premio Municipal de la Juventud en 2020 en Minatitlán, Veracruz, justamente, en la categoría de expresiones artísticas. Ha participado en varias exposiciones colectivas, principalmente en el estado de Puebla y en el estado de Veracruz, entre las que destacan con ella participando con obra fotográfica y pictórica. Y bueno, también es colaboradora en el proyecto de ilustración y cómic Neon Nahual y ha colaborado con varios proyectos de cine. Entonces tenemos aquí a Karina Quesada y por último tenemos a Michelle Marrot, que es también integrante de nuestro colectivo. Ella también es licenciada en Artes Plásticas por la UAP y pues como lo mencioné antes es miembro fundador del colectivo Algo con Azul. Por mi parte de Michelle, su gusto personal por las técnicas mixtas la ha llevado a experimentar con varias áreas, sobre todo entre la pintura, la ilustración y la performance. También su curiosidad por explorar nuevas culturas la llevó a realizar una estancia en, en la Universidad Nacional de Incheon, en Corea del Sur, en el 2017 y tuvo la oportunidad de explorar el arte oriental. Entonces, como tal, estos son nuestros participantes el día de hoy. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Jimena Estrada para que dé inicio al conversatorio. Y pues muchas gracias chicos por acompañarnos y muchas gracias a pues quienes nos acompañan a través de sus pantallas. Muchas gracias. Ya que escuchamos la introducción de cada uno de nuestros artistas invitados el día de hoy, voy a proceder a realizar la primera pregunta del conversatorio. No sé si nos podría apoyar Michelle contestándola. Quisiera saber, como a raíz de la pandemia, cuál ha sido tu sentir y qué ha cambiado en tu día a día. Eh, bueno, bueno, hola a todos los que nos acompañan esta noche. Contestando tu pregunta, pues en general creo que va a sonar como un poco, no sé si tonto de alguna forma, pero en realidad no ha cambiado nada drásticamente, a excepción de lo que ya todos conocemos, ¿no? Que es esta nueva normalidad. Pero en cuanto a, ahora sí que mi quehacer artístico, mi proceso creativo, de alguna forma, pues, no sé, como que este hecho del confinamiento, de hecho, me llevó a ahondar un poco más en los temas que ya trabajaba, como que sin querer, esto de estar como en mi casa y a mi propio tiempo y a mi propio ritmo,
pasado, pero de repente cuando eres artista, pues tienes que hacer un poco de todo, ¿no? Tienes que trabajar en diferentes cosas, entonces como que eh, a la vez no te concentras tanto en un día normal, ¿no? Sin estas restricciones. Y una vez que fue esto del confinamiento, que tuvimos que hacer como ciertas cosas a las que no estábamos tan acostumbrados, a mí en lugar de molestarme, me ayudó de cierta forma. Entonces, en ese punto, pues en realidad no cambió nada de mi proceso porque digamos que lo único que hizo fue concentrarme, ¿no? No fue como algo de, ay, tuve que, no sé, irme a otro lugar para poder trabajar. O sea, eso no pasó. Afortunadamente, mi taller está en mi propia casa, entonces eso también ayudó bastante a que los cambios no fueran tan radicales en cuanto a mi experiencia personal, ¿no? No sé los demás. Sí, claro, tu día a día cotidianamente siguió siendo como el ordinario, ¿no? Porque como comentas, tu taller está en tu casa, entonces tienes como esa posibilidad, ¿no? Entonces, ahora quisiera escuchar la opinión como de Héctor, que, ¿qué sería como lo que ha cambiado en tu día a día, ¿no? O ¿cuál ha sido tu sentir a raíz de esta pandemia? Sí, bueno, hola a todos los que nos están viendo y gracias al colectivo Algo con Azul por darme esta oportunidad. Bueno, la verdad, hubo cambios positivos y hubo cambios negativos. Me defino como una persona que realmente es muy sensible, muy emotiva, entonces tiendo mucho a lo mejor no a socializar, pero sí al contacto físico, a ver a mis amigos, porque como tal, pues nos mandaron a encerrar, teníamos clases, convivías casi todos los días con tus amigos, entonces sí está como esa cuestión de la interacción social que sí en un punto me ha llegado a afectar. Pero por lo contrario, obviamente no todo es negativo, hubo cosas positivas. Bueno, recordando una clase que tuve el pasado semestre, una profesora nos comentó que no es que no hubiera ahorita, no hubiera cosas que hacer en este momento. Puedes aprovechar ahorita toda la transición que hay hacia las modalidades virtuales a hacer varias cosas. La producción académica de textos, sí, hay muchas convocatorias ahorita para todo, tomar cursos, entonces esa fue como la parte positiva, saber que hay más allá de lo que existe como tal bueno, de lo que hay en cuarentena o estar en aislamiento. Y otra cosa que fue positiva también fue como valorizar o revalorizar el contacto que uno tiene con la naturaleza, porque damos por hecho de que, por ejemplo, vas por la calle, vas a la universidad, al trabajo, a donde sea, y estás acostumbrado a ver el cielo, los árboles, las plantas, y lo tomas como normal. Pero cuando en tu casa te mandan a encerrar y no hay ni siquiera algo que puedas mirar de naturaleza, realmente sí como lo sientes. Entonces eso me ha llevado como a revalorizar lo que realmente pues me produce la naturaleza como tal. Entonces siento que ha habido cambios de todo, pero pues siempre vamos adelante. Sí, claro. Digo, creo que como comentas, un cambio totalmente positivo fue el hecho de que ahora como cursos y cosas que eran presenciales, ahora se volvió online y todo se volvió como más accesible para todas las personas, ¿no? Qué bueno que nos comentas como sus dos lados, el positivo y el negativo. ¿No? No sé cuál ha sido como tu sentir y qué pasó contigo, Cari. ¿Cuál pues ha sido los cambios que has sucedido el día a día? Pues a mí me sucedió lo contrario a Michelle, porque para mí al inicio, o sea, como estaba con, bueno, hola a todos los que nos están viendo, pero sí me pasó lo contrario, porque como estaba en este plan de querer titularme y al mismo tiempo buscar un trabajo, entonces se me dificultó horrible, o sea, pues uno sabe, ¿no? O sea, si la web ya tiene burocracia, súmenle la pandemia, pues es como, no, pues va para largo, ¿no? Y luego encontrar un trabajo también se me hizo más complicado porque pues casi siempre cuando quieres hacer, bueno, el trabajo que yo buscaba, que era sobre todo como creativo de taller, de enseñar a pintar, etc., involucra estar presente. Entonces era muy difícil conseguir un trabajo de esa modalidad por computadora. Bueno, ahorita ya se puede, pero al inicio de la pandemia no se podía.
pues, fue un poco complicado para mí, porque tuve que desechar esa idea, tuve que en algún momento decir como de, no se va a poder ahorita, Karina, yo sé que tú quieres, pero no se va a poder, aguántate tantito. Y entonces, pues sí, eso pasó. Después, por ejemplo, también tuve que moverme a la ciudad de Mexitlán con mis padres para que estuvieran más tranquilos ellos. Pero el problema fue que en vez de estar más tranquilos, estábamos más ansiosos, estábamos como, porque teníamos mucho tiempo sin vernos, ¿no? Entonces era como que muchas emociones de afuera de todo lo del COVID, toda la ansiedad, ver a mis papás constantemente, ver eso me ponía muy, muy ansiosa, ¿no? O sea, después comenzaron a ver como, pues sí, como que mis emociones estaban en un estado muy extraño en ese momento por todo lo que estaba pasando como personalmente y aparte de la pandemia. Entonces, pues así fue un sub y baja. Fue como días muy buenos, días muy malos, días muy buenos, días muy malos. Luego tuve un aplaneamiento emocional, o sea, yo no sabía que eso existía. Hasta apenas me entero que existe, que es cuando no sientes nada. Y se supone que es como bueno, me explicó mi psicóloga que es una forma en la que mi cerebro estaba intentando como afrontar la situación, ¿no? Como sobrevivir a la situación. Entonces, pues fue interesante sobrevivir a eso. Todo se normalizó eventualmente porque seguí unos consejos que me dio mi psicóloga, que era justamente ponerme horarios, fechas, todo eso. Entonces, creo que ese fue el lado positivo de la pandemia, que a pesar de que le sufrí mucho y me sentí muy mal, estuve lejos de mi casa, de mis materiales. Yo adoro tener mi espacio solas, no podía tenerlo. Entonces, eso fue como lo malo, ¿no? Pero lo bueno es que aprendí que podía organizar mi día. O sea, de hecho, rodeada de gente, estaba rodeada de mi familia, pero al mismo tiempo sí me sentía sola. O sea, me aislé yo solita, justamente porque no quería como llenarme de todas esas emociones volátiles que estaban ahí. Y yo nada más quería como intentar mantenerme lo más neutral posible, o sea, entre menos hubiera en mi mente en ese momento era lo mejor para mí, entonces sí fue una forma de aislarme, y eso fue como el lado negativo, como decía Héctor, ¿no? Hay dos cosas que sucedieron, ¿no? Yo tuve ese lado negativo de todo este problema emocional que me generó, sentirme lejos de casa, de mi casa, porque yo considero mi casa aquí en Puebla, a pesar de que mi familia está en Mina, ¿no? O sea, los amo mucho, pero ya me había acostumbrado a estar como en mi propio espacio. Entonces, sí fue como, la parte positiva fue tener ese aprendizaje, ¿no? Aprender a priorizar mis espacios, a saber que tengo un espacio al que siento que pertenezco como del que vengo y aparte un espacio en el que vivo, o sea, que para mí eran la misma cosa y resultaron ser cosas distintas. También aprendí mucho sobre mis tiempos, sobre cómo organizarme sola, sobre entender que tenía que hacer actividad física para no como caer en bajones. Incluso como que la dieta, o sea, mi dieta incluso mejoró de eso de que me tenía que estructurar el día, o sea, fue todo un cambio. También cambió mucho como, estaba en un diplomado, de hecho, Mitch sabe. Entonces también fue como un cambio muy radical no poder ir al diplomado en físico, ¿no? Porque para mí era todo emocionante ir como a este espacio que es el museo y tomar una clase ahí era como casi sagrado, ¿no? Era como, wow, clase en el museo. Y pasarlo en la computadora fue completamente diferente. Entonces, luego los maestros como que cada uno tiene su forma, bueno, los maestros y doctores que hablaban, cada uno tiene su particularidad con la computadora, si le conoce o no le conoce, entonces era muy diferente cada vez. También me pasó con mis clases de idiomas, que era como el cambio radical, pero pues con el tiempo uno se va acostumbrando, ¿no? O sea, eventualmente la tecnología se acopla a lo que nos sucede a nosotros. Sí, claro. Creo que somos unas personas como adaptables, ¿no? Todos llegamos a Sí. adaptarnos a todo. Bueno, eh, ahora quisiera saber cómo, creo que tanto Cari como Mitch son artistas. Este, el único aquí que no es artista como tal, pero experimenta es Héctor. Y me gustaría como saber como de qué manera afectó el confinamiento en tu quehacer, ¿no? O sea, ya sea, no sé, creativo, artístico, y pues qué inconvenientes tú tuviste como pues al realizar, ¿no? No sé si haces obras constantemente o no, ¿no? O sea, ¿es algo nuevo que estás experimentando o es a raíz de la pandemia? La pregunta fue para... Héctor. Ah,
Sí. Bueno, realmente la pandemia, no podamos decir que no llegó a afectar, sino más bien con la pandemia llegué a desempolvar esa parte que era de experimentar, de producir, de creatividad. Recuerdo mucho que los primeros meses, cuando fue el confinamiento, tenía una creatividad que yo no entendía de dónde me salió, porque de la nada fue como acuarela y ensayar, no sé, ángulos, ver cómo tomo las fotos, escribir y escribir, aparte de las clases que tenía en línea y otros cursos. Entonces, siento que más que afectarme, la pandemia me llevó al punto de querer sacar esa parte de mí que es de experimentar con la fotografía y de experimentar con otras formas de expresión artísticas y también descubrir esa parte de mí en la que realmente me gusta muchísimo el arte. Entonces, por así decirlo, no fue como tal que me afectó, sino más bien que me hizo volver a retomar lo que en algún punto me gustaba bastante. Y por así decirlo, si hubiera un obstáculo, hubo un obstáculo en este quehacer artístico, me identifico mucho con Cari porque primero, los primeros meses de cuarentena fueron pues de creatividad, yo estaba muy feliz, y todo bien, ¿no? Y pues uno creyendo que en junio iba a retomar uno su vida normal, y la verdad es que no fue así. A partir de junio fue cuando tuvimos el aumento de casos impresionantes, las muertes. Entonces, bueno, en ese caso sí sentí lo mismo de Cari, de es un sube y baja impresionante de emociones. Y también llegué a un punto en el que básicamente no tenía como ganas de hacer absolutamente nada. Supongo que también derivado de la situación, de lo que se ha vivido, pero recientemente otra vez volvió esa creatividad, ese seguir intentando. Entonces siento que el obstáculo ha sido sobre todo del tipo emocional, más que si tiene uno el material o que si uno quiere seguir ensayando. No, realmente a veces lo emocional como que luego me privaba de hacer más cosas. Y pues en eso también seguimos hasta en este momento. Sí, creo que algo que ha hablado Cari y Héctor es algo que antes no se hablaba mucho, ¿no? En lo emocional, ¿no? Y pues es importante también tratar esa parte. Gracias. Ahora pues me gustaría como preguntarle a Mitch, que a ella sabemos que su taller está en su casa y todo, pero también pues a lo mejor afectó de otra manera como el confinamiento en tu quehacer artístico y pues qué inconvenientes has tenido pues al realizar la obra, ¿no? Tu obra. Sí, bueno, ahorita que estaba hablando Cari y Héctor, también como que me vino a la mente y como para explicar un poquito por qué dije eso, como al principio de que en mi rutina pues no había como ha cambiado absolutamente nada. Y es que justo lo que pasó, Cari, de esa como lo que explicó del aplanamiento emocional, ¿no? Eso ya me había pasado antes de la pandemia. Entonces era bueno, no sé, pero supongo que es normal que uno como gente creativa, pues de repente estar en trabajos que no son tan creativos de alguna forma, pues afecta tus habilidades, ¿no? Entonces, eso me había pasado los 2 años anteriores a la pandemia. Y con la pandemia, les decía justo, como represión emocional se liberó de alguna forma, ¿no? Porque ya tenía suficientemente tiempo, otra vez como enfatizando un poquito tanto lo de Cari como lo de Héctor, de salud emocional. Entonces, como que sí me ayudó a establecer horarios, me ayudó a establecer como comer bien, porque obvio me iba a trabajar, no desayunaba, ¿no? Comía hasta las 6 de la tarde, o sea, como todos esos cambios, pues afectaban al fin de cuentas mi proceso creativo, porque al final, pues, llegas a tu casa y lo único que quieres es dormir, ¿no? Entonces, pues no puedes hacer como muchas cosas que en algún momento hubieras querido. Y con la pandemia me pasó justo que como ya estaba sola en mi casa, sí tenía como esta parte del home office,
pero pues obviamente la carga de trabajo se reducía muchísimo. Yo ya no tenía que estresarme tanto en cuanto a entregas, en cuanto a horarios, en cuanto a niños, ¿no? Porque yo de repente también daba clases para niños, bla, bla, bla. Entonces era como mucho más relajante, mucho más de centrarme otra vez en mí, en mi trabajo, en lo que quería hacer. Y ahora sí que de repente empezar de cero. Y la parte complicada pues también fue eso, ¿no? Porque ya tenía todo el tiempo que necesitaba, ya tenía todo el tiempo que quería, pero en cuanto a materiales y en cuanto a cosas, de repente también se me hizo un poco, pues difícil porque la primera parte de la pandemia, pues todo estaba cerrado, ¿no? Entonces había tiendas que sí, o sea, que sí podías ir, o si tenías un amigo que vendía tal cosa, pues era más fácil de alguna forma, pero pues muchas de las cosas están cerradas y seguían cerradas hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces los materiales realmente lo que tuve que hacer como para también reducir esto de salir y de no intentar como ir a comprar algo tal cual más que las cosas que necesitaba, pues fue ocupar cosas que ya tenía. Y la mayoría de cosas que ya tenía eran en formatos muy pequeños, ¿no? O sea, papel, sí pintura, pero igual la que tenía, eh, o sea, todo lo que ocupaba y lo que sigo ocupando hasta el día de hoy son cosas que ya tenía como rezagadas y que dije, lo voy a guardar porque algún día voy a hacer algo con esto, ¿no? Pero pues realmente se redujo mucho porque ahora mis formatos de pasar, porque para quien conoce mi obra, pues yo normalmente trabajo en formatos muy grandes, formatos que tienen que ver con 1 metro por 1 metro de largo, ¿no? Y de repente ahora estoy haciendo trabajos chiquititos, ¿no? Chiquititos para aprovechar el tiempo que tengo libre y también porque son los materiales con los que cuento en este momento. Entonces, de esa forma, sí como que cambió un poco tanto mi forma pues, de trabajar como los materiales, ¿no? Sí, lo que comentas de los materiales sí me llevó a pasar o que de repente dejaron de producir, ¿no? Sí, se empezaron a agotar, yo ya no sabía qué. Sí, o sea, de repente decías, no, señorita, no, pues ya no hay. Entonces, creo que eso sí fue como una parte que pudo afectar como artísticamente, ¿no? Ahora sí, Cari, no sé si nos gustas comentar pues, de qué manera afectó, pues, tu quehacer artístico y, pues, qué inconvenientes tú has tenido con tu obra. Pues como decía Mitch, a mí también se me dificultó el material, solo que yo soy muy como, no puedo repintar mi obra o cosas así, o sea, me da mucha, no puedo así, como es como mi bebé, no puedo hacerle nada. Y así no tenía casi como dónde pintar. Tenía un poco, o sea, tenía como mis libretas, tenía unos bastidores grandes, pero como que no dan ganas de hacer nada al inicio de la pandemia, ¿no? Ya cuando, o sea, estaba como una semana en que estuve así como fábrica, como todo el día dándole día y noche, y luego fue que me voy a Mina, y entonces yo pensé que me iba una semana, entonces nada más me llevé unas hojas de colores, ¿de acuerdo? Me llevé un lápiz pastel color blanco y un sketchbook que tenía como 5 páginas negras, y ya, esto, mi cámara, esto es lo que llegué a Mina. Y luego resulta que la semana, no fue una semana, fueron 5 meses, entonces, o sea, tuve que hacer rendir ese material como no tienen idea, o sea, luego eso de que se acababa, hubo un momento en que empezaron a lanzar convocatorias como para artistas, iban a hacer exposiciones virtuales, y me acuerdo que salió una que se llamaba Morras Chidas Rotulando. Y estaba como de, yo voy a meter algo ahí porque me encanta el bordado, no traigo material para hacer bordado, no me importa, entonces así toda enmascarillada, buscando en mi Aritlán dónde podía encontrar hilos, y resultaba casi que fue bien difícil encontrar, al final encontré en un lugar que sí, bueno, en una tienda, al final sí lo encontré, y pude trabajar en ¿cómo se llama? Mi bordado. Claro, ¿no? Siempre, como yo estaba acostumbrada a trabajar un poco sola, era un poco raro estar en la sala,
porque cuando yo trabajaba era que ponía mi música, bordaba solita, a veces me ponía a bailar, etc, etc. Y aquí era como estar bordando, con mi mamá viendo la tele, mi papá pasando atrás, mi mamá de vez en cuando diciendo, ¿por qué dice eso tu bordado? Y yo así como de, ¿cómo le explico? Y chutándome todo ¿cómo se llama? El discurso aquí de mi obra, y mi mamá como de, suena bonito. Entonces fue como un poco curioso. Luego salió otra convocatoria, me acuerdo, creo que se llamaba Abrazarte, era de la Secretaría de Cultura, y yo estaba como de, necesito meter obra, entonces hice obra como muy rápido, porque era por videos, hice los videos, como que estaba me sentía alentada a crear obra, pero me sentía un poco limitada por los materiales, ¿no? Hubo un momento en que me desesperé de que no tenía que hacer, porque usualmente yo no trabajo con lo que llevaba, ¿no? Que eran lápices pastel y hojas de colores, o sea, yo jamás he usado hojas de colores, no sé ni por qué las llevé. Terminé haciendo cutout, me gustó mucho el proceso de hacer cutout, fue divertido hacer algo nuevo, y al final no pude enviar ni siquiera pude proponer mi proyecto porque tenía que dejar unos papeles en la Secretaría de Cultura, y yo así de, ¿cómo voy a irme a Puebla ahorita? O sea, ¿cómo? Entonces dije, no, pues ya me quedé con los dibujitos, todo bonito. Pero fue interesante como ese cambio. Luego, como tenía la cámara y pues de esa no necesito, bueno, usualmente yo hago mucho autorretrato, es como una línea completa de mi trabajo. Entonces dije, pues tengo aquí el espacio, ¿no? Hay veces en que tengo más o menos la casa no completamente sola, pero para mí, entonces me da como el tiempo de hacer mis autorretratos en calma. Entonces aprovechaba y terminaron como siendo muy, pues de hecho son las que están aquí en la exposición, son como un reflejo como muy explícito de qué estaba sucediéndome en ese momento, ¿no? Recuerdo que un momento así, me sentía así como toda drenada, sin energía, ya no sabía qué hacer en mi casa, o sea, es una casa chiquita, entonces yo ya estaba así como no, pues me siento contenida, y terminé metiéndome a no, creo que se ve en la expo, es una olla gigante de peltre, terminé metiéndome ahí porque yo así, no, le voy a tomar una foto de esto porque así me siento, o sea, así fue como muy de reflejar todo así directamente. Bueno, el trabajo fotográfico, ¿no? Que fue como lo que más se me dio. De hecho, hasta mi psicóloga me lo recomendó como de haz foto. Yo veo que te falta como trabajar en algo, haz foto, ¿no? Porque sí, yo usualmente pinto, es como lo que más hago, pintar. Entonces, no tenía la oportunidad de hacerlo y se sintió muy raro, o sea, como tener ese límite, ¿no? No poder sentir el material de la pintura, de pasar, o sea, fue todo un lío. Pero pues eventualmente las cosas sucedieron bien. Pude enviar mi bordado a Morras Chidas Rotulando. Las fotos que hice terminaron en esta exposición, lo cual fue bueno. Y de hecho hasta una serie que había hecho, bueno, una gestora cultural, bueno, también es curadora, también es fotógrafa, se llama Claudia Castellán, estaba haciendo una exposición de mujeres creadoras en Puebla, y seleccionó mi obra y yo estaba como de wow, o sea, esto no sé si hubiera pasado si no hubiera pandemia, o sea, yo así como de wow. Al final no se pudo hacer ese proyecto, no sé si sigue en pie hasta ahora, pero sí recuerdo que me emocioné mucho. De hecho, fue la excusa que me trajo otra vez a Puebla, el tener que entregar las fotos para la exposición. Y fue muy interesante como poder sacar de emociones como turbulentas algo, o sea, aunque no fuera algo muy bonito, ¿no? Pero fue algo, que era justo lo que necesitaba en ese momento, como tener algo. Pues sí, digo, creo que el arte lo expresa, ¿no? Y pues como dices, lo reflejaste precisamente en tu obra. Y creo que sí, o sea, creo que a veces nos sentíamos, bueno, a veces te sientes como abrumado, ¿no? Con todo esto nuevo que hemos vivido, ¿no? Y creo que nos explicaste un poco sobre pues, lo que te influyó a realizar tu obra, ¿no? Que presentaste en esta exposición. No sé si nos quisieras comentar como un poco más a fondo. Ya nos dijiste que fue como de la psicóloga, como del autorretrato y todo, ¿no? Pero no sé, nos quisieras contar como un poco más a fondo de qué fue lo que influyó. Sí, pues como solo llevaba la cámara, o sea, aparte de las hojas de colores, pues es lo que tenía a la mano, ¿no? O sea, porque tenía, como dice Héctor,
esta como ímpetu de querer crear algo, como uno se siente creativo cuando está en estas situaciones, no sé por qué sucede, ¿no? Pero uno quiere hacer algo, no sé por qué. Entonces, pues lo único que tenía a la mano era la cámara, ¿no? Era como mi única herramienta. Y como ya estaba acostumbrada a hacer autorretrato, pues no me costó como desenvolverme frente a mi cámara, ¿no? Ya es como mi amiga, es como literalmente una extensión de mi cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el proceso fue más que nada aprovechar los espacios que tenía como para estar sola o más o menos sola, para poder como intentar, ahora sí como catarsis, como intentar dejar todo ahí y sentir cosas, ¿no? Porque pues justo lo que decía, como, de hecho creo, en la exposición creo que se ve que puse cada foto, le puse el nombre de un mes, porque es la emoción que tenía ese mes, la que me llenaba. Entonces, o sea, va desde el sentir que todo va a pasar rápido, ¿no? O sea, luego la frustración, luego el sentirse contenido, un momento en que me sentí secuestrada incluso, o sea, no digamos, no fue nada grave, ¿no? O sea, eran las cosas de mis papás, pero sí me sentía como secuestrada y el punto así del aplanamiento emocional donde pues uno no siente nada, ¿no? Y yo me preocupaba porque decía, jamás he tenido esta sensación, ¿no? De no sentir nada, porque soy una persona muy, muy sensible. O sea, lloro por las películas de perritos, o sea, es como, lloro por cualquier cosa, o sea, entonces no sentir nada, no sentirme enojada, no sentirme feliz, no sentir tristeza, para mí era súper raro. Este, y luego, o sea, como llegar otra vez aquí a Puebla, ¿no? Y volver a tener mi espacio, como que eso fue de nuevo, como todas las emociones que no hubiera sentido, llegaron y explotaron así, ¿no? Entonces fue como, fue mucha emoción junta, ¿no? Ya no sabía yo qué hacer con tanta emoción, pero pues fue lo bueno, ¿no? Que aunque sea podía revisarlo, porque creo que más que nada creo que como mi trabajo es tan autorreferencial, o sea, tan de hablar sobre mí, es una forma, es casi un diario, ¿no? Es como, puedo seguir cómo voy, ¿no? O sea, emocionalmente, puedo saber qué siento, qué sentí, cómo voy avanzando, ¿no? Y eso te enseña, bueno, a mí me enseñó mucho sobre cómo siento. Fue muy interesante poder ligarlo con mi proceso creativo. Sí, también por eso de lo que había comentado al inicio de que me hizo tener como una estructura de mi día, poner horarios, ahorita ya como que también mejoró la forma en que creaba obra para vender, porque antes no tenía ni pies ni cabeza cómo vendía y por suerte ahora puedo unir mi proceso creativo con mi proceso de trabajo, que es algo que antes no podía hacer, como equilibrarlos, como darme tiempo para pintar, darme tiempo para pintar algo que me encargaron, darme tiempo para hacer fotos, darme tiempo para hacer diseños. Eso fue interesante, como ver cómo iba agarrando sentido con el tiempo. Y no solo sentido, como que se emparejaron. Fue interesante. Sí, sí, creo que sí, y lo expresas muy bien en las obras que expusiste. Eh, ahora, no sé, me gustaría que Héctor nos ayudara como a comentarnos como qué fue lo que influyó a realizar las obras que presentaste en esta exposición, por favor. Sí, bueno, una de las cosas que me orilló, por así decirlo, hacer esta serie de fotos, en primer lugar, bueno, yo también tengo una cámara, pero hasta la fecha sigo siendo pésimo porque a veces cuando luego quieres tomar la foto hay un detalle que no te gusta y a veces soy muy, bueno, no a veces, casi siempre soy muy perfeccionista, entonces es como, mejor sigo tratando y bueno, tengo a la mano el teléfono, sé cómo más o menos funciona la cámara del teléfono y bueno, ya hablé también anteriormente de que la falta de interacción social, el aislamiento, todo eso me llevó como a revalorizar la cuestión de la naturaleza en mi vida cotidiana. Entonces, digamos que hubo un punto en el que realmente mi único punto de, por así decirlo, de interacción social era un parque que está al lado de mi casa y al cual iba a hacer ejercicio, iba a correr, iba a caminar o a pasear a mis perras. Y entonces siempre veía los atardeceres, las nubes, los árboles, las flores. Entonces realmente después de estar encerrado, pues ahora sí que a lo mejor un par de meses o tres,
y luego pues ya salir y ver que efectivamente la vida sigue fuera de tu casa. Entonces eso fue como un cambio para mí en este caso. Y pues ahí fue donde comencé también a explorar esa parte de las fotos, tomarle fotos a las flores, a los pájaros, a los atardeceres. Y con el paso del tiempo, que bueno, que aquí en Puebla tuvimos como un periodo en el que la pandemia disminuyó, por así decirlo, a un punto no tan severo, pero en el que podías hacer más cosas, y momento el cual aproveché, no para salir con amigos o algo por el estilo, sino para salir por mi cuenta. O sea, a ver qué sentía después de estar encerrado tanto tiempo, pero obviamente salir es un riesgo y no quería como tal, pues también poner en riesgo no sé si quería ver a alguien más. Entonces fue como un momento de introspección, un momento de mucha reflexión. Entonces siento que quise readaptar, o en este caso quise como expresar mi falta de interacción social, la falta de ver a mis amigos, la falta del contacto físico a través de mi conexión con la naturaleza y de lo mucho que estaba maravillado al ver tan siquiera un atardecer de esos que tuvimos hace meses pasados, que eran hermosos y que yo me podía quedar horas viendo uno. Entonces, eso fue ya como para estar tomando las fotos y las fotos. Y después, cuando me estaba tomando las fotos, me di cuenta que les podía dar un significado distinto al que era originalmente, que era la conexión con la naturaleza. La cuestión de la fe, la cuestión de quién eres tú, tu identidad, la cuestión de cómo cuestiones sociales. Entonces siento que de parte de la naturaleza me detonó lo que normalmente veo en mi carrera, que es sobre todo la cuestión social. Y a veces un poco la cuestión histórica, solo que en la cuestión histórica pues sí me faltó un poco porque no encontré algo como para relacionarlo con. Entonces siento que parte de lo que influyó en mi obra es ese desfogue emocional que yo tenía y que la verdad me sirvió bastante, sobre todo en estos últimos meses, que ha sido una situación bastante compleja, porque pues cada día he de escuchar de más contactos o más amigos que fallecieron, incluso familiares contagiados. Entonces es como tomar ese sentir, esa falta, ese aislamiento o esa situación tan dura y plasmarlo y expresarlo. Entonces siento que eso es lo que parte influyó mi obra. Ahora sí que el meollo del asunto fueron las emociones y cómo me sentía al respecto de lo que estábamos viviendo. Sí, algo que dices es muy cierto. Bueno, ¿qué influyó en tu, bueno, en realizar en la obra que presentaste, Mitch? Bueno, yo, igual, como que hay ciertas semejanzas igual entre lo que dice Héctor y lo que dice Cari, pero principalmente también, aparte de eso, quería jugar mucho con como el concepto de que el tiempo se detuvo, ¿no? O sea, porque yo tenía una sensación como muy extraña y no sé si alguien más la sintió, pero que de repente pues todo como que fue como que todo se paró al mismo tiempo, no solo, o sea, como a nivel ciudad, ¿no? Ni de rutina, ni de nada, sino que fue como una parálisis de alguna forma mundial. O sea, tenía amigos en diferentes partes del mundo que igual era como, ¿qué hacen? No, pues estoy encerrado desde tal y pues no vamos a abrir, ¿no? Entonces como que esa noción de tiempo-espacio me hizo como mucho ruido porque a la vez que todos sentíamos, o bueno, eso es lo que percibí, que estaba como parado todo de alguna forma, seguían pasando los meses, ¿no? Y es un poco lo que dijo Héctor, de que el tiempo seguía avanzando y el único que estaba, pues, ahora sí que en su casa, pues éramos nosotros, ¿no? Durante mucho tiempo. Entonces, de pasar de marzo, ahorita ya vamos otra vez a marzo, ¿no? Entonces, como ese ir y venir tan particular del tiempo era lo que me llamaba la atención. Y como decía en el principio, pues se conecta mucho con mi obra en el sentido de que
pues ya trabajaba con los espacios. Normalmente, igual si alguien ya ha visto mi obra antes, pues tengo tengo los, como trabajo con figura humana, pero eso es como la parte de la emoción. Lo que de verdad tiene significado de alguna forma es lo que está atrás del personaje principal, ¿no? Entonces siempre manejo como estos fondos y estas divisiones de los espacios en donde se encuentran estos personajes y justo me llevó a volver a replantearme como estas cosas que ya ponía en los fondos, ahora hacerlos no el personaje como misterioso que de alguna vez forma no se podía entender, sino ya traerlos a un primer plano, ¿no? Entonces, simplemente las dos pinturas que tengo en la exposición, pues son cosas cotidianas. Está literalmente mi azotea, que es donde básicamente pasé la mayor parte del tiempo en esta pandemia, porque justo ahí está mi taller. Entonces, es como donde hago todo lo que tengo que hacer, que es relacionado con mi quehacer. Y el segundo espacio que proyecto ahí es porque igual en medio de toda la pandemia, pues tuve que ir a la casa de mi abuelita a hacer cuestiones ella ya no vive, pero hacer cuestiones, ustedes saben, como de revisar la casa, que todo esté bien. Y ahí era justo otra vez este espacio en donde todo se había detenido, ¿no? Ya no era este espacio otra vez eh, pues mi abuelita ya no está para una casa donde no hay un dueño realmente, ¿no? Que a pesar de que se renta, de que se hace como otra donde el tiempo se detuvo. Entonces, como en esta reflexión de este elemento que me llamó la atención, por eso están esas dos pinturas, ahora sí que forman parte de la exposición. Sí, algo que siempre dicen es eso, el tiempo no para. Pero antes de realizar la última pregunta, Cari nos quisiera comentar algo, entonces. Así que justo cuando veía la obra, bueno, cuando vi tu obra, Mitch, la de tu azotea, o sea, yo pensé que era, justo pensé lo que te estaba pasando, creo, o sea, creo que sí, como que proyectaste muy bien esa sensación, porque también la sentí como cuando ves esta pintura de Van Gogh de su cuarto, así la sentí como, pues es el espacio en el que estoy más cotidianamente, el que más he visto estos últimos días, pues voy a retratarlo, ¿no? Porque aquí es donde estoy, eso es lo que puedo pintar, ¿no? Así, fue muy interesante ver esa pintura tuya, como, o sea, sí, me traspasó. Qué bueno que sí resultó. Sí. Sí, claro. Bueno, creo que ya es la última pregunta que les voy a realizar a todos. Ya sería como, me gustaría empezar con Héctor. Entonces, ¿cuál es tu postura respecto a las nuevas modalidades que han surgido pues, a raíz de esta pandemia mundial? Bueno, te voy a ser sincero, o bueno, les voy a ser sincero, en un primer momento, realmente cuando uno va a los museos, con lo que uno se queda es la experiencia que hay entre la obra y tú que eres el visitante. Está como ese vínculo que siempre es el que define tu experiencia como tal. Entonces, al principio sí fue como, ¿y qué va a pasar con los museos después de la cuarentena? ¿Qué va a pasar con los espacios de arte, las galerías, las exposiciones? Todo está parado. ¿Qué va a suceder? No sé si vayan a cerrar más museos, más galerías, porque pues se tiene todavía esa visión porque seguimos enfrentando cierres de actividades no esenciales. Entonces, en un primer momento te llegas a pensar eso y pues dices, bueno, ¿qué cambios van a venir entonces con esto? Entonces, pues viene la modalidad virtual de la que también ya hablaba, que se vuelve mucho más accesible, por ejemplo, ver las exposiciones por citar, el Museo Franz Mayer, del MUAC, de muchos otros en el que tienen exposiciones igual de forma virtual y tú puedes ver a través de tu teléfono, de tu computadora, pues todo lo que tienen para ofrecer.
Y entonces llega el punto igual, que también se ha mencionado aquí, que es que te terminas adaptando a estas, como tal, a estas nuevas, a esta nueva transición que hay hacia lo virtual. Y realmente, viéndolo desde un punto de vista optimista, pues en este caso ya es como mucho más fácil que tú accedas a ver una exposición, es más fácil tu contacto con la cultura. E incluso si tú te desplazas por tu propia cuenta, incluso abaratas, por así decirlo, el costo, no sé, del camión, de la gasolina, del Uber, lo que sea. Entonces, parte como de esa visión optimista es la que tengo con respecto a estas medidas, que también está como la parte negativa que a veces, y hasta incluso lo vi en alguna noticia, que realmente lo que captaba más la atención en cuanto a la cultura en este momento eran, por ejemplo, las exhibiciones de películas o cualquier otra actividad que tuviera que ver con lo audiovisual, y que realmente los museos estaban quedando, por así decirlo, atrás, porque algunos no lograban captar la atención del público como tal. Entonces, pues siento yo que esa sería como una zona de oportunidad para que los museos se vuelvan a replantear, y no solamente los museos, también las galerías de arte y los espacios de arte se vuelvan a replantear qué es lo que qué es lo que se puede hacer para seguir llamando la atención de la gente. Porque realmente si algo nos hemos dado cuenta, y creo que podemos concordar aquí, es que hemos tenido procesos de pensamiento, de reflexión, mismos que se han convertido en expresión y en formas de expresión. Y esto pues, es arte. Entonces realmente la cultura, el arte, pues van de la mano ahorita con la situación que estamos viviendo, porque yo no pudiera imaginar qué haríamos sin cultura y sin arte en tiempos tan difíciles como estos. Entonces siento que está como de todavía esa transición a lo virtual y a la modalidad, que es la que impera en este momento. Y pues ahora sí que pensar en un futuro, qué va a pasar ahora después de esto, pues sería bastante interesante ver cómo se va desarrollando todo esto. Pero por ahora, algo que me alegra bastante es, como también mencionaba, que hay muchas convocatorias, hay muchas en donde puedes enviar lo que tú quieras, y tienes como más esa posibilidad, o tienes el acceso más fácil a estas plataformas. Entonces, siento que no todo es malo, siempre hay que ver siempre lo positivo. Sí, creo que lo que comentaste es muy cierto, como la tecnología estamos haciendo como un gran cambio, y como Cari llegó a decirlo, y creo que todos lo hemos dicho en algún punto, como este cambio tan como drástico y el proceso que estamos viviendo, ¿no? Cómo adaptamos la tecnología pues a nuestro favor, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Ahora me gustaría que Mitch nos dijera como cuál es la postura que ella tiene pues con las nuevas modalidades. Bueno, yo creo que al igual que Héctor, mi postura en realidad es muy positiva en cuanto a estos nuevos medios. Creo que en muchos lugares se han adaptado desde mucho antes, y que a México ya, o sea, como país, le tocaba, y que esta pandemia fue un poco a la fuerza, pero que en verdad creo que este tipo de modalidades va a ayudar sobre todo al desarrollo de no solo de oportunidades en cuanto a museos y instituciones, sino también a que pueda llegar pues el arte y la cultura, y no solo el arte y la cultura, ¿no? Sino otro tipo de cosas a más personas. Porque, bueno, agregando un poco a lo que dijo Héctor, también yo trabajo en un museo, entonces he estado viendo cómo ha ido como evolucionando todo esto, de que al principio también no sabíamos cómo íbamos a trabajar, qué íbamos a hacer, porque normalmente se hacían pues talleres con la gente presente, ¿no? Y que siento que de cierta forma tener los talleres dentro del museo sí ayudaba, pero a la vez limitaba mucho el público, ¿no? Entonces, ahorita es cuando están tratando, o se está tratando, de que estos mismos cursos que ya impartíamos se vayan más allá, ¿no? No solo a las escuelas que ya nos conocían, que iban al museo tal cual, sino que a otras personas que pueden estar en, no sé, en otro lado, que puede ser Argentina, que mientras hablen español, o sea, pueden acceder a este tipo de cursos y a este tipo de información, ¿no? Y eso me parece como muy, muy, muy valioso, que podamos aprovechar ahora sí que estas tecnologías que ya estaban a nuestra disposición,
pero que ahora las usemos realmente como debe de ser, ¿no? Para todo lo que necesitemos y que sea práctico, porque al final de cuentas estas nuevas modalidades son bastante prácticas y creo que deberíamos o debimos de haberlas incluido en nuestra vida diaria desde hace mucho tiempo. Y como para terminar, en cuanto a mi obra, pues también como que se abrió una nueva posibilidad, porque me gustaría muchísimo empezar a ondear como en esto del videoarte y hacer como experimentos con otros formatos que no necesariamente tienen que ver con pintura. Entonces, creo que en ese sentido sí nos está ayudando pues a todos. Sí, como lo comentaron anteriormente, pues creo que esto abrió la posibilidad de que todo fuera más fácil, más accesible, ¿no? Es decir, como dices, ¿no? Alguien en Argentina que hable español o inclusive inglés, ¿no? Es una forma de comunicarnos más fácil y pues ya mientras esté conectado a la hora que se imparte, creo que es lo importante, ¿no? Y sí, y como decía, ¿no? Creo que tanto Héctor, que experimentó con la fotografía, Mitch con su nueva forma de arte y como que todos adaptamos, quisiera como que Cari nos comentara como cuál es su postura, ¿no? Ya que ella experimentó con nuevas formas también, me gustaría que saber como cuál es como ahora tu postura con las nuevas, como las nuevas formas que tiene la pandemia. Pues yo también estoy muy como de una actitud muy positiva sobre cómo se están dando ahora, por ejemplo, las exposiciones virtuales. Me pareció muy interesante algo que, por ejemplo, hicieron en Museos de Puebla. Fue algo que yo no me esperaba porque estoy como muy acostumbrada a que sucedan como, no sé si se acuerdan de Encarta, que tenía un paseo virtual por un museo en Egipto. Bueno, yo era fanática de Encarta, ¿no? Entonces estaba ahí siempre. Y entonces como paseo virtual, nunca creí que, o sea, pensé que solo lo iba a ver ahí ya, ¿no? Luego llega la pandemia y empiezo a ver como esta clase de como paseo virtual dentro de la galería, dentro del museo, fue interesante. Y después me gustó ver este paso en el que el museo o la tía dejaba de pensar que tenía que referirse al espacio real, o sea, al espacio para hacer la obra, sino que ocupaba como tal la plataforma de ¿no? O sea, ya era la plataforma virtual como tal, no transponerlo físico. Lo que me pareció muy interesante como poder jugar porque creo que todas son válidas desde la que espacio físico virtual son la plataforma virtual como tal. Y también me interesa mucho justo lo que decía Michelle, como esta aproximación de los nuevos medios hacia, porque justamente está sucediendo, ¿no? Como que muchas personas empezaron a interesarse en las cuestiones digitales, virtuales, en general, aparte de los nuevos medios para poder mostrar su obra de forma virtual. Y eso creo que es muy interesante ver cómo las personas pueden estar como jugando con su creatividad dentro fue como desde recuerdo muy bien uno de mis primeros semestres en el cual un profesora nos comentaba que ella no entendía por qué el arte digital era digital y yo así como de, ¡ay, por qué! O sea, creo que ahorita ya se están dando como las bases para poder entender que el arte digital, o sea, existe, ¿no? Y también el arte de los nuevos medios y que es posible trabajar con él y que es significativo, ¿no? O sea, todo arte es significativo, porque si no, y tener como estas nuevas plataformas para, bueno, este momento para poder disfrutar de estas plataformas, porque no se puede ir a espacios reales, bueno, siento que es algo muy positivo para como un paso en la evolución del arte. Y lo único que me preocupa a mí un poco son cuestiones de
el arte que no es digital, o sea, que no es virtual tampoco. Por ejemplo, pienso en las instalaciones, que tienes que estar en el lugar para poder vivir la experiencia de la pieza, ¿no? En esas aún no sé cómo tendría que suceder, no, supongo que tendría que ser una especie de quizás un paso más allá al que todavía no llegamos Un render. Ajá, exacto, un render, o sea, tengo que poner, ¿cómo se llama? Las de 3D, ¿no? Ajá, la realidad virtual para poder estar dentro de la instalación. O sea, me hace pensar como de, wow, hay tantas posibilidades. Quizá ahorita no se puede, pero hay posibilidades para poder como estar con esto. Cosas que quizá aquí hayamos visto como pequeños acercamientos, ¿no? Porque creo que ya me tocó en una exposición de artistas emergentes ver realidad virtual, ¿no? O sea, que pusieras tu celular y la obra estuviera en tu celular. Eso me pareció como, wow, nunca había visto esto aquí en Puebla, ¿no? Solo había visto en internet. Entonces creo que estamos como en ese paso, como de poder llegar a cosas que no teníamos ni como expectativa, pero así como posibilidad dentro del arte. Y está, a mí no sé, estoy muy en pro a todo lo que está sucediendo justo ahora con lo virtual. Sí, Sí. creo que esa es una parte como importante, ¿no? Como que no cerrarnos y aceptar pues como los nuevos cambios, ¿no? Principalmente. Pues bueno, creo que ya se terminaron las preguntas. Muchas gracias por contestar, por su tiempo. No sé si a alguno de ustedes les gustaría agregar algo más, sino para dar como para invitar a mi compañero Luis a que se presente y dé el cierre de este en vivo. Bueno, yo pues quería agradecerles a ustedes en Algo con Azul, como por la labor que están haciendo para, pues porque justo eso es lo que se necesita, ¿no? Para el arte y la cultura, como seguir teniendo que decir, qué hacer, qué proponer, incluso en los tiempos de pandemia. Creo que eso es como lo necesario y pues les agradezco mucho que lo estén haciendo así de todo corazón. Y pues también a las personas que llegan a ver el video, ¿no? Que pues mantengan esto como vivo. Muchísimas gracias, Héctor. Te cedo la palabra. Sí, igual me gustaría agradecerles a ustedes por el trabajo que están haciendo y por crear un espacio en el que realmente eres como libre de expresar tu obra, de expresar tu trabajo, y siento que espacios como estos son los que también hacen falta dentro de los momentos en los que estamos viviendo. Y también les agradezco muchísimo la oportunidad, vuelvo a reiterarlo, y espero que no sea como decimos, debut y despedida con respecto a colaborar con ustedes. De verdad, espero que en un futuro poder también enviarles algo y que no solamente se quede hasta aquí. De verdad, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Ojalá a todos, bueno, Cari ya ha participado, pero contigo, Héctor, que sea la primera, no que no sea la última. Bueno. Le cedo la palabra a mi compañero Luis para que él pueda dar cierre a este en vivo. Bien, chicos, me parece que los puntos de vista de cada uno han sido muy interesantes, y también darnos cuenta de cómo a cada quien esta situación la ha tomado de diferente forma, ¿no? Y que en lo que todos, digamos, tenemos algo en común, es que lo hemos usado pues a favor para realizar y crear arte. Entonces, pues eso me parece bastante bueno, y pues agradecemos mucho su participación, tanto en la exposición virtual como en estos conversatorios. Cari, Héctor, Mari, que nos acompañó la semana pasada, ¿no? Y pues tanto, como les digo, muchas gracias por su participación, y pues los invitamos también a que sigan pendientes de nuestras actividades, nuestras próximas convocatorias. Esto, como lo mencionábamos igual la semana pasada y lo hemos mencionado otras veces, pues esto no es solo como exclusivo para artistas, ¿no? Queremos que el arte llegue a todos lados, y sabemos que es muy valioso también lo que cada persona puede aportar y expresar a través del arte. Entonces, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Algo con Azul. Sigan también a nuestros artistas que nos han acompañado durante esta exposición.
para que conozcan más de su trabajo y pues de sus futuros proyectos y les interesó como más algunos. Disponible en la plataforma de Artist Tips para quien guste visitarla posteriormente. Sin embargo, damos ahora un cierre oficial a la exposición virtual colectiva Reencuentro y pues muchas gracias a todos por acompañarnos y por seguir con nosotros.